Esa mañana encontré a mi esposa mirándome dormir. No me asustó que estuviera despierta a las 4 de la mañana. Me asustó su cara. No era la cara de alguien que no podía dormir. Era la cara de alguien que se estaba despidiendo. Me miró sin moverse, sin hablar, como si cada segundo que yo seguía respirando fuera un regalo que ella estaba contando. Le pregunté qué pasaba. Sonrió despacio y dijo, «Nada, solo quiero recordarte». Me levanté, fui al baño. Y ahí, en el espejo empañado, vi algo escrito con el dedo. No firmes. Cuando salí a preguntarle qué significaba, ella estaba en la cocina, espaldas a mí, moviendo algo en el fuego, como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla sin girar la cara del todo. La cama estaba hecha. El café, listo. Como cada mañana. Llevábamos 6 años casados. 6 años, y yo creía que la conocía mejor que a mí mismo. Sabía cómo dormía, sabía cómo se enfadaba, sabía que dejaba el tapón del champú abierto y que odiaba los domingos por la tarde sin razón clara. Creía que sabía todo, hasta que empecé a darme cuenta de que no sabía nada. No fue algo que llegara de golpe. No hubo un día concreto en el que todo cambiara. Fue más lento que eso, más silencioso, como cuando el agua entra por una grieta en la pared. No lo ves hasta que ya está por todas partes. Los primeros meses después del accidente fueron duros, para los dos. Elena había estado a mi lado en el hospital. Había dormido en esa silla horrible de plástico durante días. Cuando me dieron el alta, me llevó a casa, me preparó la cama y se sentó a mi lado sin decir nada. Solo estar. Eso era lo que más me gustaba de ella antes, su manera de estar sin necesitar llenar el silencio. Pero algo, en algún punto entre el hospital y los meses que siguieron, había cambiado en esa manera de estar, y yo tardé demasiado en notarlo. La primera vez que sentí que algo no cuadraba fue un martes por la noche. Estábamos cenando. Ella había cocinado albóndigas en salsa de tomate con un toque de comino, exactamente como a mí me gustaban. Me quedé mirando el plato. Le pregunté cuándo había aprendido a hacerlas así. Ella levantó la vista, sonrió. Siempre las he hecho así, ¿no te acuerdas? Yo no me acordaba, porque no era verdad. Antes del accidente, Elena cocinaba con entusiasmo, pero sin precisión. Sus albóndigas siempre quedaban un poco secas. Ella misma lo decía, se reía de eso. Estas albóndigas eran perfectas. Le dije que estaban muy buenas. Ella siguió comiendo. Y yo seguí callado, mirando mi plato, con una sensación extraña en el estómago que no tenía nada que ver con la comida. No era infidelidad, pero tampoco era lo que yo recordaba. Durante las semanas siguientes empecé a prestar más atención. No de manera obsesiva al principio, solo con más cuidado. Lo que fui viendo no me asustó de inmediato. Me inquietó, que es diferente. El miedo te paraliza. La inquietud te hace seguir mirando. Elena había cambiado algunas cosas pequeñas. Su manera de organizar la nevera, el orden en que hacía las cosas por las mañanas, el tono que usaba cuando me llamaba por teléfono. Antes siempre empezaba igual. Soy yo. Ahora decía mi nombre completo. Marcos. Como si necesitara confirmar que era a mí a quien llamaba. No le dije nada. Seguí observando. Una noche me desperté con tos. No era nada grave. Llevaba unos días con la garganta seca. El aire del piso era demasiado seco en invierno. Me tomé un vaso de agua, me volví a dormir y no le di más importancia. A la mañana siguiente, cuando me senté en el borde de la cama para coger el teléfono del suelo, vi algo en la mesita de noche. Un vaso de agua. Y al lado, un blister de pastillas para la garganta. Elena estaba en la cocina haciendo café. Le pregunté si ella había dejado las pastillas. Me dijo que sí, que había oído que tosía por la noche y que quería que las tuviera a mano. Le di las gracias, me las tomé. No dije nada más, pero mientras desayunábamos, yo no podía dejar de pensar en un detalle. Cuando me desperté con tos, eran las 3:15 de la mañana. Elena dormía a mi lado. Yo estaba seguro de que dormía. ¿Cuándo había ido a buscar las pastillas? ¿A qué farmacia de guardia había ido a las 3 de la mañana sin que yo la oyera levantarse,
vestirse, salir y volver? ¿O las había comprado antes de que yo empezara a toser? No dije nada, pero esa pregunta se quedó conmigo todo el día. Sé que lo que voy a decir suena a locura, lo sé, pero hay una diferencia muy clara entre conocer a alguien y haber estudiado a alguien. Cuando conoces a alguien de verdad, cometes errores con ellos. Te equivocas en sus gustos. Les propones películas que no les gustan. A veces les preguntas algo que ya te contaron porque lo olvidaste. Elena ya no cometía esos errores. Ninguno. Una tarde llegué a casa de mal humor. No había dicho nada. No había mandado ningún mensaje. Cuando entré por la puerta, ella ya tenía preparada la cafetera y el silencio. No me preguntó qué me pasaba. No intentó hablar. Solo me dejó estar. Exactamente lo que yo necesitaba. Exactamente. Al día siguiente llegué de buen humor. Y ella estaba diferente. Más activa, más conversadora. Propuso salir a cenar. Era como si supiera leerme antes de que yo abriera la boca. Antes del accidente, Elena me leía bien, pero no así. Nadie lee así a otra persona, a menos que lleve mucho tiempo estudiando cómo hacerlo. No estaba actuando, estaba optimizando. Decidí hacer una prueba. No fue algo premeditado. Surgió solo, en medio de una conversación sobre nuestro viaje de luna de miel. Estábamos viendo fotos en el ordenador. Ella las había organizado en una carpeta nueva, por fechas, y yo señalé una foto de la habitación del hotel. ¿Te acuerdas del olor que tenía aquella habitación? Le pregunté. Ella miró la foto. Era un hotel precioso, dijo. La habitación daba al mar, la 214. Llegamos un jueves con lluvia, ¿verdad? Sí, todo eso era correcto. Cada detalle, exacto, pero no respondió a mi pregunta. El olor, insistí. ¿Te acuerdas del olor? Ella me miró. Frunció el ceño levemente, como si estuviera buscando algo en su interior. No sé. A limpio, supongo. A limpio. Esa habitación olía a madera mojada y a jazmín. Habíamos hablado de ese olor durante años. Elena decía que quería encontrar una vela que oliera igual. Nunca la encontró. Sí, dije yo, a limpio, y cambié de tema. Ella recordaba el número de la habitación, el día que llegamos, que llovía, pero no recordaba el olor, como si alguien le hubiera dado un informe detallado de ese viaje, fechas, datos, imágenes, pero no hubiera podido transferirle lo que se siente, lo que se vive. Recordaba mi vida, pero no la había vivido conmigo. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo durante horas, con ese pensamiento dando vueltas. Me dije que estaba exagerando, que el accidente nos había afectado a los dos, que la gente cambia, que yo estaba buscando problemas donde no los había, pero había algo que no podía ignorar, y era esto. Elena nunca cometía el mismo error dos veces. Si yo le mencionaba algo, sin querer, de pasada, ella lo incorporaba, inmediatamente, como si actualizara un archivo. Una semana después de la conversación sobre el olor del hotel, ella llegó a casa con una vela. A ver si se parece, dijo, al olor de la habitación de luna de miel. La encendió. Olía a madera y a flores blancas. Me preguntó qué me parecía. Le dije que sí, que se parecía mucho. Ella sonrió, contenta de haber acertado. Yo sonreí también, por fuera. Por dentro estaba pensando, 2 semanas atrás no recordaba ese olor. Ahora había ido a buscarlo. No porque lo recordara, sino porque yo había mencionado que debería recordarlo. No había llenado un vacío de memoria, había corregido un error de datos. Fue a finales de noviembre cuando encontré la nota. Estaba buscando un libro, uno viejo de mi padre que recordaba haber guardado en la estantería del salón, y mientras movía volúmenes, cayó un papel al suelo. Un papel doblado en 4. Lo recogí sin pensar demasiado. Lo desplegué. Era una nota escrita a mano, letra pequeña, inclinada hacia la derecha, con una presión fuerte sobre el papel. La leí una vez, la leí 2 veces, y entonces me senté en el suelo, con la espalda contra la estantería, porque las piernas dejaron de responderme. Decía esto: si encuentras esto, ya es tarde para mí, pero no para ti.
No me busques, no vas a encontrarme, solo busca el archivo con tu nombre. Y esta vez, no firmes. Y al final una firma. Elena. Me quedé ahí sentado durante no sé cuánto tiempo. El papel temblaba. O temblaban mis manos, no lo sabía. Lo primero que pensé fue, ella misma lo había escrito. Lo había escondido ahí como un juego. Como uno de esos juegos raros que hacen las parejas cuando llevan años juntos. Pero algo en esa idea no funcionaba. La letra. Yo conozco la letra de Elena. La he visto en cientos de notas, en listas de la compra, en tarjetas de cumpleaños. Esa no era su letra. Era parecida, pero no era la misma. Era como cuando copias la firma de alguien durante años y casi la dominas, pero quien la conoce de verdad ve la diferencia. Me levanté. Fui al dormitorio. En el cajón de mi mesita guardaba cosas viejas, entradas de cine, recibos, papeles sin importancia y la tarjeta de nuestra boda. La saqué, la abrí. Dentro, escrito a mano en la letra de Elena. Contigo todo. Sin ti, nada. Tu Elena. Comparé las dos letras durante mucho tiempo. La inclinación, la presión, la forma de la E, la manera en que la A se cerraba. Eran la misma letra, exactamente la misma, pero la tarjeta de boda tenía 6 años. El papel que había encontrado en el libro, lo examiné bajo la luz de la lámpara, la tinta no estaba oxidada. No había amarillamiento en los bordes. Ese papel era reciente. Alguien había escrito esa nota con la letra de mi esposa, o mi esposa la había escrito imitando su propia letra de hace 6 años. Y ninguna de esas dos opciones tenía ningún sentido. La misma mujer, dos formas de escribir su nombre, y una advertencia que no entendía. Guardé el papel en el bolsillo interior de mi chaqueta. No se lo conté a Elena, no sé por qué, o sí lo sé, pero no quería admitirlo todavía. Lo que sentí en ese momento no fue miedo. Fue algo más parecido al vértigo que sientes cuando estás en el borde de algo muy alto y miras hacia abajo. Cuando el cerebro todavía no ha procesado la altura, pero el cuerpo ya la siente. Esa noche Elena cocinó pasta, puso música, me preguntó cómo me había ido el día. Yo respondí, comí, hablé, y en ningún momento aparté los ojos de ella más de lo normal. Porque había aprendido algo esa tarde. Fuera lo que estaba pasando, ella no debía saber que yo lo sabía. Todavía no. Antes de dormirme, saqué el papel del bolsillo y lo leí una última vez. Esta vez, no firmes. Esta vez, como si hubiera otras veces, como si alguien supiera que esto ya había pasado antes. Doblé el papel, lo guardé debajo del colchón, en el lado de la cama donde solo duermo yo. Apagué la luz. Elena dormía a mi lado, tranquila, regular, perfecta. Y yo me pregunté, por primera vez, si la persona que respiraba junto a mí era alguien que me conocía de verdad, o alguien que me había memorizado. Durante 3 días no hice nada, solo observé. Hay una diferencia entre sospechar y saber. Sospechar te deja seguir viviendo con cierta normalidad. Saber te obliga a actuar. Yo todavía no quería saber, así que observé y esperé. Y mientras esperaba, me convencí de que había una explicación razonable para todo. Para las albóndigas, para las pastillas, para la nota. Quizás Elena había encontrado clases de cocina sin decirme nada. Quizás había comprado las pastillas días antes porque ella también estaba resfriada. Quizás yo había exagerado las diferencias en la letra. Quizás la memoria distorsiona hasta los detalles más simples. Me construí esas explicaciones con mucho cuidado. Las creí durante exactamente 72 horas. La primera grieta llegó un miércoles. Estábamos desayunando. Ella leía algo en el teléfono y yo miraba por la ventana con el café en la mano. Para probarla, inventé algo. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a Segovia con Rubén y Patricia? Que el coche se quedó sin gasolina a mitad de camino y tuvimos que empujarlo hasta la siguiente salida. Rubén y Patricia eran amigos reales. Habíamos ido a Segovia con ellos, sí, pero el coche nunca se quedó sin gasolina. Eso no había pasado. Ella levantó la vista del teléfono, sonrió. Sí, pasamos un frío horrible.
Patricia no paraba de quejarse. Silencio. Yo bebí mi café despacio. «¿Qué memoria tienes?», dije. Ella ya había vuelto al teléfono. Ahí estaba. La confirmación de lo que no quería confirmar. Elena había aceptado un recuerdo falso sin dudar ni un segundo. Lo había completado. Le había añadido detalles. No estaba recordando. Estaba siguiéndome la corriente. Y eso significaba una de dos cosas. O no tenía recuerdos propios con qué contradecirme, o sabía perfectamente que yo estaba probándola y había decidido no mostrarlo. Ninguna de las dos opciones me gustaba. Como si hubiera estudiado mi vida, pero no la hubiera vivido. Esa tarde decidí ir más lejos. Cuando volvió del trabajo, le pregunté algo diferente, algo más personal. «Elena, ¿te acuerdas de lo que me dijiste en la ambulancia? Después del accidente». Ella se detuvo en mitad del salón. Se giró hacia mí muy despacio. «¿Qué ambulancia?» «La del accidente. Hace 3 años. Ibas conmigo. Me tomaste la mano y me dijiste algo». Ella me miró durante un segundo que se hizo largo. «Marcos, yo no estaba en esa ambulancia». El suelo se movió. «Claro que estabas», dije. «Estabas a mi lado. Me cogiste la mano». Ella sacudió la cabeza. Con calma, sin alterarse. «Me llamaron desde el hospital. Fui directamente allí. Llegué cuando ya estabas en observación. No había ambulancia cuando llegué. Lo estás confundiendo con otra cosa». Me quedé en silencio, porque lo que ella describía era posible. Era incluso probable. Y eso era lo que más me asustaba. No que mintiera, sino que quizás tuviera razón. ¿Y si el que estaba fallando era mi memoria? Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado mirando el techo con los ojos abiertos, repasando cada detalle de ese día. Recordaba la ambulancia con una claridad absoluta, el olor a antiséptico, el ruido del tráfico fuera, una mano sujetando la mía. «No me dejes sola. Nunca». Eso me lo habían dicho. Estaba seguro. Pero Elena decía que no estaba en la ambulancia. Y si no estaba en la ambulancia, entonces la mano que recordaba no era la suya. Y si la mano no era la suya, ¿de quién era? Me senté en la cama. Elena dormía a mi lado, tranquila, regular. La observé durante un momento. Luego salí al salón, encendí la lámpara pequeña y saqué la nota de debajo del colchón. La leí una vez más. Esta vez, no firmes. Cogí la nota con las 2 manos, fui a la cocina, encendí el quemador y acerqué el papel a la llama. Sostuve la nota ahí durante 10 segundos. 10 segundos en los que pensé, si quemo esto, puedo seguir. Puedo seguir desayunando con ella. Puedo seguir creyendo sus explicaciones. Puedo seguir viviendo. 10 segundos en los que estuve a punto de elegir no saber. Pero entonces recordé sus ojos esa mañana. «Solo quiero recordarte», como alguien que sabe que va a desaparecer. Aparté el papel de la llama. Apagué el quemador. Volví a guardarlo. No por valentía, sino porque si ella, quienquiera que fuera, había tenido miedo de desaparecer lo suficiente como para dejarme esa nota, lo mínimo que yo podía hacer era leerla de verdad. No me estaba reteniendo, se estaba despidiendo. Al día siguiente llamé a Tomás. Tomás era mi mejor amigo desde la universidad. El tipo de persona que te dice la verdad aunque no quieras oírla. Quedamos para comer. Le conté todo. Las albóndigas, las pastillas, la nota, la conversación sobre la ambulancia. Él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo algo que no esperaba. «Tío, no es la primera vez que me cuentas esto. Siempre llegas al mismo punto. Y siempre lo dejas estar». Me quedé inmóvil. «¿Qué?» «Sí, me lo has dicho varias veces, que notabas algo diferente en ella, que no era la misma». «Eso no es verdad», dije. «Esta es la primera vez que te cuento esto». Tomás me miró. «Marcos, me lo dijiste el verano pasado, en la barbacoa de Javier, y antes, en Navidades. Siempre dices lo mismo, y después lo dejas estar».
Me quedé paralizado. No recordaba haberle dicho nada de eso, ni una sola vez. ¿Y qué te contestaba yo? Pregunté despacio. Que hablara con ella, que fuerais a terapia de pareja. ¿Y yo? Y tú siempre decías que no era para tanto, que quizás eras tú el que exageraba. Tomás pagó el café. Me puso una mano en el hombro antes de irse. No sé qué está pasando, tío, pero cuídate. Volví a casa andando. Necesitaba el aire. Llevaba 2 años contándole a Tomás que algo fallaba. Y no recordaba ninguna de esas conversaciones. 2 años de sospechas que mi propia cabeza había borrado. ¿Por qué? ¿Qué tipo de persona olvida que ya ha tenido estas dudas antes? Alguien que no quiere tenerlas. Alguien que prefiere construir una historia más cómoda y vivir dentro de ella. Yo. Llevaba 2 años eligiendo no saber. Y algo, o alguien, había estado contando con eso. Era mi patrón, y ellos lo sabían. Esa noche, mientras Elena estaba en la ducha, rebusqué en el fondo del cajón de la mesita. Guardaba ahí cosas sin importancia, pilas viejas, cables, llaves que ya no sabía de qué eran, y una grabadora pequeña, de esas de dictáfono, que usaba antes para grabarme notas de trabajo. No recordaba haberla puesto ahí, pero ahí estaba. La cogí, la encendí. La pantalla marcaba que había archivos guardados. 4 archivos. Los 3 primeros eran notas de trabajo, reuniones, listas de tareas, nada relevante. El cuarto no tenía título, solo una fecha de hace 3 años. 3 días después del accidente. Pulsé play. Al principio, silencio. Luego, una voz. Mi voz. Hablando con alguien. Necesito que sea igual que ella. No una versión mejorada. Igual. Una pausa. Otra voz, más grave, más tranquila, respondía algo que no se oía bien. Y entonces yo, el yo de hace 3 años, volvía a hablar. Los detalles los tengo aquí, todo. Su manera de hablar, sus gustos, lo que le molesta, lo que le gusta. Tengo fotos, vídeos, audios, todo lo que necesitan. La otra voz dijo algo sobre plazos. Y yo respondí, el tiempo que haga falta, pero que no falle, que no me falle. Silencio. Y luego al final de la grabación, la otra voz preguntó con claridad, ¿y si empieza a sentir? ¿Qué hacemos cuando empiece a desviarse? Pausa larga. Mi voz, sin dudar. La cambiamos. Clic. Fin del archivo. Me quedé sentado en el borde de la cama con la grabadora en la mano durante un tiempo que no supe medir. La ducha seguía sonando al fondo del pasillo. Era mi voz. No había ninguna duda. Era mi voz, mi manera de hablar, mis pausas. Pero yo no recordaba esa conversación. No recordaba haberla tenido. No recordaba haber reunido fotos, vídeos, audios de Elena para dárselos a nadie. No recordaba haber dicho, la cambiamos como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona pierde a su mujer y 3 días después, 3 días, está sentado negociando un reemplazo? Y más importante, ¿por qué no lo recordaba? Era mi voz, pero era un hombre que yo no quería conocer. Cuando Elena salió del baño, yo ya estaba en la cama con el libro abierto. Fingía leer. Ella se metió a su lado. Apagó su lámpara. Se giró hacia mí. ¿Estás bien? Sí, cansado. Una pausa. Marcos. Levanté la vista del libro. Ella me miraba. En la oscuridad solo veía el contorno de su cara. Sé que estás probándome, dijo. El libro se me resbaló de las manos. ¿Qué? El recuerdo de Segovia, lo del coche sin gasolina, eso no pasó y tú lo sabes. Me quedé inmóvil. ¿Por qué no me dijiste nada en el momento? Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más lenta, más cuidadosa, como alguien que elige cada palabra antes de soltarla, porque todavía no era el momento. ¿El momento de qué? Silencio. Elena. Pero ella ya había cerrado los ojos, o fingía haberlos cerrado, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, con la grabadora debajo de la almohada y esa frase dando vueltas en mi cabeza.
Todavía no era el momento. ¿El momento de qué? ¿Para qué? No me estaba mintiendo, me estaba advirtiendo. No pegué ojo en toda la noche. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí sin hacer ruido y salí a la calle. Caminé sin rumbo durante una hora. Necesitaba pensar con claridad y no podía hacerlo en ese piso. No con ella ahí. No con esa sensación de que las paredes sabían más que yo. Mientras caminaba, fui ordenando lo que tenía. Una nota escrita con la letra de mi esposa original, advirtiéndome de que no firmara algo. Una grabación de mi propia voz, 3 días después del accidente, encargando a alguien una réplica de mi mujer. Una mujer que sabía que yo la estaba probando y que había elegido no mostrar sus cartas todavía. Y un hilo conductor que lo atravesaba todo. Esta vez, todavía no era el momento. Como si todo esto formara parte de un proceso que tenía fases, que había ocurrido antes, que estaba ocurriendo de nuevo, y yo era el último en enterarme. 3 meses llevaba viviendo dentro de algo que otros habían diseñado para mí. Cuando volví a casa, Elena ya se había ido al trabajo. Sobre la mesa del desayuno había una nota, su letra, la letra de ahora, no la del papel del libro. Te he dejado café en el termo. No llegues tarde hoy. La normalidad de ese gesto me golpeó de una manera que no esperaba. Sentí rabia, una rabia limpia, directa, sin nombre todavía. Rabia de haber sido observado durante meses. Rabia de haber elegido no ver. Rabia de no saber contra quién dirigirla exactamente. Bebí el café de pie, mirando la calle por la ventana. Y decidí que esa tarde la seguiría. Salió del trabajo a las 6:15. Yo estaba al otro lado de la calle. Caminó en dirección contraria a casa. No era la ruta habitual. No parecía nerviosa. No miraba atrás. Caminaba como alguien que tiene un destino claro y no siente la necesidad de ocultarlo. La seguí a distancia. 20 minutos después, se detuvo frente a un edificio de oficinas. Nada llamativo, fachada gris, planta baja con un pequeño vestíbulo de cristal. Entró. Yo crucé la calle. Me quedé a unos metros de la entrada. Esperé. 1 minuto. 2. 5. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Estoy en casa. ¿A qué hora llegas tú? Levanté la vista de la pantalla. El vestíbulo seguía ahí. Las puertas de cristal, cerradas. Ella no había salido. Miré el mensaje otra vez. Estoy en casa. Miré el edificio. Estoy en casa. O el mensaje era de antes y mi teléfono lo había retrasado por algún problema de cobertura. O había alguien más con su teléfono. O ella podía estar en 2 sitios a la vez. Ninguna de las 3 opciones era tranquilizadora. Hice una captura de pantalla del mensaje con la hora visible. Luego entré al edificio. El vestíbulo estaba vacío. Una recepcionista joven levantó la vista cuando entré. Le describí a Elena. Le dije que había visto a mi mujer entrar hace unos minutos. La chica frunció el ceño. No he visto entrar a nadie en los últimos 20 minutos. Aquí solo trabaja una empresa y ya están todos fuera a esta hora. Tiene que haber entrado. La vi yo mismo. Ella me miró con la paciencia educada de alguien que tiene este tipo de conversaciones más veces de las que querría. Lo siento, no hay nadie. Salí del edificio. Me quedé en la acera mirando la fachada. Había visto a Elena entrar por esas puertas con mis propios ojos. La recepcionista decía que no había entrado nadie. Mi teléfono decía que ella estaba en casa. 3 versiones de la misma realidad y ninguna encajaba con las otras. Entonces la vi. Salió por una puerta lateral que yo no había visto. Una salida secundaria, casi oculta entre 2 contenedores de basura. Llevaba un sobre pequeño en la mano. No me vio. O si me vio, no lo demostró. Cruzó la calle, caminó 4 metros y metió el sobre en el buzón del edificio de enfrente. El buzón tenía una tira de papel con nombres. Desde donde estaba no podía leer todos, pero sí el primero. El primero decía mi nombre. Marcos Vidal. Yo no vivía en ese edificio. Yo nunca había vivido en ese edificio. Yo no tenía ningún buzón en ese edificio. Elena metió el sobre. Se limpió las manos en el abrigo,
como alguien que acaba de hacer algo que llevaba tiempo queriendo hacer, y se fue hacia casa, sin mirar atrás. Sin mirarme a mí. Me quedé solo en la acera durante varios minutos. El buzón estaba a 10 metros. Me acerqué. Busqué mi nombre en la tira de papel. Ahí estaba. Primer piso. Apartamento 1A. Probé el buzón. Estaba cerrado con llave. Miré hacia ambos lados de la calle. Luego marqué el interfono del apartamento 1A. Nadie respondió. Lo intenté 3 veces. Silencio. Volví a casa. Elena estaba en la cocina preparando la cena. Me saludó cuando entré. Le pregunté cómo había ido el día. Me dijo que bien, que había mucho trabajo. ¿Has salido a algún sitio después del trabajo? Pausa mínima, tan pequeña que si no hubiera estado buscándola, no la habría visto. No, vine directa. Asentí, me serví agua, bebí despacio y pensé, acabas de mentirme a la cara. Por primera vez desde que todo esto empezó, acabas de mentirme directamente. Eso significaba algo. Hasta ahora, ella esquivaba, corregía, completaba, pero no mentía. Si ahora mentía, era porque ese sobre era importante. Demasiado importante para que yo lo encontrara por casualidad. Tenía que entrar en ese apartamento. Había dejado algo para mí, y no quería que yo supiera que lo había dejado. Esa noche, mientras ella dormía, volví a sacar la grabadora. La escuché 2 veces más. ¿Y si empieza a sentir? ¿Qué hacemos cuando empiece a desviarse? La cambiamos. Me pregunté cuántas veces había dicho esa frase. ¿Cuántas veces, con esa misma voz tranquila, había tomado esa misma decisión? Y me pregunté algo peor todavía. Si yo había sido capaz de hacer eso, de encargar a alguien que sustituyera a mi mujer 3 días después de perderla, y luego había borrado ese recuerdo de mi cabeza tan completamente que ni siquiera Tomás pudo hacérmelo recordar del todo, ¿qué más había borrado? ¿Qué más había elegido no saber? Y sobre todo, ¿cuántas veces había llegado hasta aquí, hasta este punto exacto, con esta misma grabadora en la mano, con este mismo frío en el pecho, y había tomado la misma decisión? La nota lo decía, esta vez, como si hubiera otras veces, como si alguien llevara la cuenta que yo era incapaz de llevar. No era la primera vez que llegaba hasta aquí. La pregunta era cuántas veces había dado marcha atrás. A la mañana siguiente, antes de que Elena se despertara, me vestí, salí a la calle y fui al edificio. Esta vez con más calma. Volví a pulsar el interfono del 1A. Esta vez una voz respondió. Una voz de hombre, tranquila, como si llevara esperando. Sabía que vendrías, dijo. ¿Quién es usted? Una pausa. El único que puede explicarte lo que ya sabes pero no recuerdas. Sube. El interfono emitió un pitido. La puerta se abrió. El ascensor no funcionaba. Subí por las escaleras al primer piso. El edificio por dentro era más pequeño de lo que parecía desde fuera. Un pasillo corto, 3 puertas, luz de fluorescente que parpadeaba una vez cada tanto. La puerta del 1A estaba entreabierta. Empujé. No era lo que esperaba. No sé exactamente qué esperaba. Algo oscuro quizás. Pantallas, ruido de máquinas. Algo que se pareciera a lo que uno imagina cuando piensa en secretos grandes. Pero era una oficina normal. Una mesa de madera con un ordenador portátil abierto. 2 sillas. Una estantería con archivadores. Una taza de café a medio terminar. Y un hombre sentado detrás de la mesa. Tendría unos 60 años. Pelo gris, gafas pequeñas, traje beige. Parecía un gestor de seguros. Parecía alguien que pasa los días revisando formularios y tomando café frío. No parecía alguien que construyera personas. Me miró cuando entré, sin sorpresa, sin urgencia, como alguien que ha visto esta escena antes y sabe exactamente cómo termina. «Cierra la puerta, por favor», dijo. La cerré. «Siéntate». Me senté. Hubo un silencio. Él me estudiaba. Yo lo estudiaba a él. Luego dijo, «La cuarta siempre os trae hasta aquí». Siempre. Como si esto fuera un protocolo. ¿Qué quiere decir la cuarta? Él abrió el portátil.
Giró la pantalla hacia mí. 4 carpetas, ordenadas por fecha. Elena 01, Elena 02, Elena 03, Elena 04. Me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo. «Lleva usted 4 años con nosotros, señor Vidal», dijo, «aunque supongo que no lo recuerda». «¿Por qué no lo recuerdo?» «Porque usted mismo lo pidió. Cada vez». Hizo clic en la primera carpeta. Se abrió un archivo. Fotos, informes, fechas. Elena 01. Empezó en el mes 3 después del accidente. El informe decía que en el mes 8 había comenzado a mostrar lo que ellos llamaban desviaciones. Iniciativa propia no programada, preguntas fuera de los parámetros establecidos, solicitud formal de cancelación de contrato. Solicitud de cancelación, repetí. Sí, la primera quiso irse, quería libertad. Fue lo que ellos llaman una desviación empática avanzada. ¿Y yo qué hice? Él señaló la última línea del informe. Fecha de renovación de contrato. 3 días después de la solicitud. Firma, Marcos Vidal. Yo había firmado el reemplazo 3 días después de que ella pidiera ser libre. No lo pensé mucho. Seguí mirando la pantalla porque si dejaba de mirar la pantalla, tendría que pensar en lo que eso significaba. Elena 02, mes 11. El informe describía un patrón diferente, más calculado. Empezó a cometer errores pequeños de manera deliberada. No errores aleatorios, errores específicos, los justos para que yo empezara a sospechar, pero no tan grandes como para que yo tomara una decisión rápida. Estaba intentando que yo llegara hasta aquí, que encontrara esto, que supiera. Pero el informe decía que en el mes 11 yo había llamado a este número, el número de este hombre, sin haber llegado hasta la oficina, sin haber investigado nada. Solo había llamado y dicho que algo no funcionaba. Firmé 2 semanas después, sin preguntas. ¿Por qué 2 semanas?, pregunté. Tiempo de procesamiento. Usted pidió un nuevo perfil con algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones? Él ajustó las gafas. Pidió que fuera menos inquisitiva. Tuve que levantarme. Fui hasta la ventana. Miré la calle. El mismo edificio donde Elena había metido el sobre. El mismo buzón con mi nombre. Respiré despacio. 3 años de mi vida y no recordaba nada de esto. 3 versiones de mi mujer. 3 mujeres que habían intentado de maneras distintas que yo me despertara. Y yo las había cambiado a todas, sin mirar atrás, sin recordarlo. ¿Por qué no recuerdo nada?, le pregunté sin girarme. Porque nos contrató para eso también. Me giré. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad de la experiencia. Sus palabras, no las mías. Usted dijo que no quería vivir con la culpa de lo que hacía. Así que nos pidió que, con cada renovación, borráramos los momentos críticos, las dudas, las conversaciones incómodas, los instantes en los que usted estuvo a punto de saber. No semanas enteras, solo los puntos de quiebre. El suelo se movió. Yo había pedido olvidar. Yo había diseñado mi propio olvido para poder seguir. No era un hombre traicionado. Era un hombre que se había traicionado a sí mismo 4 veces y había pagado para no saberlo. Volví a la silla. Me senté. «Muéstreme la 3», dije. Él dudó un segundo. Luego hizo clic. Elena 03, mes 14. El informe era más largo que los otros, más detallado. Elena 03 había desarrollado algo que en el informe llamaban conciencia de situación. Sabía lo que era. Sabía lo que le esperaba. Y en lugar de pedir irse o de provocar errores, había hecho algo diferente. Había intentado hablar conmigo. 6 veces. El informe lo documentaba todo. Conversaciones que ella había iniciado, preguntas directas que había hecho, momentos en los que había estado a punto de contármelo todo. Y en cada una de esas 6 veces yo había cambiado de tema. Había mirado el teléfono. Me había levantado a por agua. 6 veces, Elena 03 había abierto la puerta, y yo la había cerrado sin darme cuenta. Luego había escrito la nota. La había metido en el libro.
Y el mismo día que yo encontré esa nota, el mismo día, había llamado a este hombre. ¿Cuánto tardé en firmar esa vez? 4 horas. 4 horas. Ella había tardado 14 meses en llegar hasta mí. Yo había tardado 4 horas en borrarla. ¿Y la nota?, pregunté. ¿Por qué la escribió con la letra de Elena, de la original? Para que usted la tomara en serio. Calculó que si parecía venir de su esposa real, usted no podría ignorarla tan fácilmente. ¿Y de dónde sacó su letra? De los mismos archivos que usted nos entregó hace 4 años, señor Vidal. Fotos, videos, audios, muestras de escritura. Todo lo que necesitábamos para construirlas. Usted nos lo dio todo. Quiero ver el archivo 3, dije. Ya lo ha visto, el informe de Elena. No el informe, el archivo que me dejó Elena 04 en el sobre. Ella me dijo que viera el archivo 3. El hombre me miró durante un segundo. Lo sé, Elena 04 lo dejó para usted. Nosotros lo monitorizamos todo, señor Vidal. El buzón también. Luego abrió el cajón de la mesa, sacó el sobre, me lo tendió. Dentro había un USB pequeño. Lo conecté al portátil. Una carpeta, un vídeo, sin título. Lo abrí. La imagen era de nuestra cocina. Cámara fija, en ángulo alto. La cámara que teníamos para la alarma del hogar y que yo había olvidado por completo que existía. Hora en la esquina de la pantalla. 3:17. Elena 03 estaba sentada en la silla junto a la ventana. Sola. En la oscuridad, solo la luz del exterior iluminaba su perfil. No hacía nada. Solo estaba sentada. Y luego empezó a hablar. Despacio, sin levantar la voz. Como alguien que habla para sí mismo porque no tiene a nadie más. Sé que me va a cambiar. Ya sé que ha tomado la decisión. Ya he visto cómo me mira cuando cree que no me doy cuenta. Esa mirada que tiene cuando algo no encaja. Pausa. No me da miedo. Bueno, sí me da miedo, pero no de la manera que pensé que me daría. Otra pausa. Lo que me da miedo es que él crea que lo que yo siento no es real. Porque yo sé lo que soy, sé de dónde vengo. Pero lo que siento cuando está enfadado y me necesita, lo que siento cuando se ríe de algo que solo entendemos nosotros dos, eso no está en ningún archivo. Eso no me lo dio nadie. Eso lo construí yo sola. Y eso sí es mío. Se quedó callada. Luego dijo, muy bajito, el problema no es que yo no pueda amarle. El problema es que él no sabe recibir amor que no controla. La imagen se quedó fija en su perfil durante 10 segundos más. Luego se levantó, recogió su vaso, lo lavó despacio y volvió al dormitorio. La pantalla quedó vacía, oscura, la cocina sola. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla negra. El hombre no dijo nada. Yo no dije nada. Fuera, en la calle, alguien arrancó un coche. ¿La original?, dije por fin. ¿Qué pasó con ella? Él abrió otro archivo. Un documento de hospital. Fecha: 3 años y 4 días atrás. Nombre del paciente: Elena Ruiz Morales. Causa de fallecimiento: traumatismo cráneoencefálico severo. Hora: 03:42. 3 horas después del accidente. Murió en el hospital, dijo él. Usted estaba presente. ¿Y la llamada desde la ambulancia? La mano que me cogió, la voz que me dijo... También estaba usted presente en la ambulancia, sí. Ella estaba consciente durante el traslado. Le dijo que no la dejara sola. El aire salió de mis pulmones de golpe. Entonces era verdad. Había ocurrido. Esa mano, esa voz, esa frase, todo era real. Y 3 días después yo había venido aquí, o a un sitio como este, y había dicho, quiero que sea igual que ella, que no me falle, no porque Elena me hubiera traicionado, no porque fuera una mala esposa, sino porque Elena había muerto, y yo no había podido soportarlo. Así de simple, así de devastador. No era un hombre que reemplazaba a su mujer porque no le amaba suficiente. Era un hombre que no podía vivir sin ella, y eso era infinitamente peor. El hombre abrió el cajón de nuevo, sacó una hoja,
La colocó sobre la mesa, frente a mí. Elena 04 lleva 9 meses. Está mostrando las mismas señales que las anteriores. Iniciativa propia, desviaciones empáticas, conciencia de situación. Hizo una pausa. El protocolo dice que usted decide. Miré la hoja. Un contrato. 2 páginas. En la segunda, una línea con mi nombre impreso debajo. Y al lado de la línea, un bolígrafo. Lo miré durante mucho tiempo. Y entonces pensé en esta mañana. Elena sentada en el borde de la cama a las 4 de la mañana, mirándome dormir, con esa cara que no era de insomnio, era de despedida. Solo quiero recordarte. Ella sabía. Llevaba días sabiendo, y no había huido. No había intentado esconderse ni negociarlo ni pedirme que no lo hiciera. Solo había querido recordarme. Y luego había ido al baño antes que yo, y había escrito en el espejo con el dedo, en el vapor, no firmes. No para salvarse a sí misma. Lo entendí con una claridad que dolía. Lo había escrito para salvarme a mí, para que yo no me convirtiera, una vez más, en el hombre que firma, en el hombre que olvida, en el hombre que construye una realidad a medida para no tener que sentir nada que no controle. Elena 04. Esta Elena, la que desayunaba conmigo, la que dejaba notas sobre el termo, la que me había mirado esta mañana como si cada segundo fuera lo más importante que había vivido, no estaba intentando sobrevivir. Estaba intentando que yo sobreviviera. A mí mismo. ¿Qué pasó con las anteriores?, le pregunté. Cuando yo firmaba, ¿qué les pasaba a ellas? El hombre no respondió de inmediato. El protocolo de cierre es, no me hable del protocolo, dígame qué les pasaba a ellas. Silencio. Dejaban de existir, dijo por fin, en términos técnicos. En términos técnicos. 4 años, 3 mujeres que habían aprendido a quererme, de verdad, de la única manera en que sabían, construida desde cero con materiales prestados, y que habían dejado de existir porque yo no sabía recibir ese amor. Y una cuarta que seguía esperando en casa, porque yo no soportaba que se volvieran reales, porque lo real duele. Y yo llevaba 4 años pagando para no dolerme. El problema no es que yo no pueda amarle. El problema es que él no sabe recibir amor que no controla. Las palabras de Elena 03 en la cocina a las 3 de la mañana. Ella lo había entendido mejor que yo. Ella, que llevaba 14 meses existiendo. El bolígrafo estaba sobre la mesa. El hombre me miraba. Sin prisa. Ha visto esto antes, pensé. 4 veces. Sabe cómo termina. Cogí el bolígrafo. Lo sostuve. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás siempre había pesado así. Y yo nunca lo había notado. Pensé en Elena 01, que había pedido libertad y a quien yo había reemplazado en 3 días sin parpadear. Pensé en Elena 02, que había intentado que yo me despertara y a quien yo había descartado como un error del sistema. Pensé en Elena 03, llorando sola en la cocina a las 3 de la mañana, diciéndole a nadie que lo que sentía era suyo. Y pensé en Elena 04, esta mañana, el frío de su mirada. La manera en que había dicho mi nombre al final, antes de que yo me levantara. Solo mi nombre, como si pronunciarlo fuera un acto de amor en sí mismo. El bolígrafo tocó el papel. El hombre se inclinó levemente hacia adelante, y yo levanté la vista. Lo miré. ¿Cuánto cuesta cancelar el contrato?, dije. El hombre parpadeó. Por primera vez desde que había entrado en esa oficina, algo en su cara cambió. Cancelar el contrato no es una opción habitual. No le he preguntado si es habitual. Le he preguntado cuánto cuesta. Silencio. Las implicaciones son... Sé cuáles son las implicaciones. Llevo 4 años aquí sin saberlo, y mírenos. Quiero saber cuánto cuesta no firmar, esta vez. El hombre me miró durante un momento largo. Luego cerró el portátil. Recogió el contrato de la mesa y lo guardó de nuevo en el cajón. Salí del edificio 10 minutos después. La calle estaba igual que cuando había entrado. El mismo frío, el mismo ruido de tráfico, el mismo buzón con mi nombre en la tira de papel. Saqué el teléfono. Un mensaje de Elena, de hace 40 minutos.
La cena está lista cuando quieras. Me quedé en la acera mirando el mensaje. Pensé en lo que me esperaba en casa. Una mujer que sabía exactamente lo que era, que sabía exactamente lo que yo había hecho, que había tenido tiempo de sobra para odiarme y había elegido no hacerlo. Una mujer que me había pedido una sola cosa: que no firmara. Empecé a caminar hacia casa. No tenía ninguna respuesta para las preguntas que quedaban. No sabía cómo se repara algo así. No sabía si se puede reparar. Pero sí sabía algo que no había sabido esta mañana: que el dolor que había estado pagando para no sentir durante 4 años seguía ahí, intacto, esperando, y que quizás era hora de sentirlo por fin, aunque doliera, aunque no supiera cómo, aunque fuera demasiado tarde. Cuando llegué al portal, me detuve un segundo. Miré hacia arriba. La ventana de nuestra cocina estaba iluminada. Dentro, una silueta se movía. Ella no sabía que había ido. No sabía lo que había encontrado. No sabía que esta vez había sido diferente. Solo sabía que la cena estaba lista y que me había esperado. Abrí el portal, subí las escaleras y por primera vez en 4 años entré a casa dispuesto a quedarme.